Quiero comenzar agradeciendo a Diego Montaño, a mi colega jefe de prensa de Aviala Televisión. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Diego, la primera pregunta tiene que ser, ¿mandaron periodistas de Aviala a las concentraciones acá en La Paz, en la zona sur? La pregunta está un poquito cargada de preocupación porque la última vez la periodista fue agredida y por si fuera poco, fue apenas defendida por la Asociación de Periodistas de La Paz. ¿Qué hacen en estos casos? ¿Cómo ha vivido el equipo de Aviala la cobertura ayer? Bueno, muchas gracias primero, Claudia, a toda la gente que sigue Piedra, Papel y Tinta. Un gusto estar nuevamente acá. Efectivamente, como es la labor periodística, estuvo un equipo de prensa allá con todos los cuidados del caso. De repente la recomendación que di al equipo fue mejor sacar el capuchón, la identificación del micrófono. ¿Ocultarse? Sí, prácticamente ocultar, estar con micrófono sin ningún tipo de identificación. Qué pena, ¿no? Qué pena porque un medio no puede avergonzarse de su etiqueta, es decir, uno no puede ocultar. Qué pena que tengamos que hacer estas coberturas en estas condiciones. Qué pena que no haya una asociación de periodistas de La Paz o una asociación de periodistas de Bolivia a quien podamos quejarnos en condiciones de igualdad, y qué pena tener que ocultar eso, ¿no? Lo lamento enormemente porque uno cuando trabaja en un medio lo hace con mucho orgullo. Los periodistas definitivamente no hacemos periodismo por dinero, los periodistas hacemos periodismo por pasión. Eso es lo que nos lleva a una casa periodística, y si nos quedamos en una casa periodística es porque nos sentimos orgullosos de llevar, de vestir esa camiseta, ¿no? Es como un equipo de fútbol, uno viste con alegría, con orgullo esa camiseta. Qué lamentable, creo que es una autocensura el no poner el nombre de la casa periodística. Ya lo lamentó Diego. Sí. Espero que no haya habido tensión. No, afortunadamente no hubo tensión. Nuestro equipo acá estuvo sin ningún tipo de identificación. En Santa Cruz hace bastante que está sin identificación para evitar cualquier tipo de agresiones. Hemos visto lo que les ha ocurrido a colegas de los medios estatales, que ellos también trabajan sin identificación, a pesar de que ya están claramente identificados, ¿no? Y amenazados también algunos, ¿no? Es lamentable. Creo, sin embargo, que ayer hemos vivido un capítulo diferente, por lo menos en La Paz, donde la gente se ha expresado, y en Santa Cruz hasta acá yo no tengo reportes de este tipo de violencia, sobre todo a colegas de la prensa, o alguna tensión que has registrado en lo que se ha cubierto ayer. Bien, durante la realización del cabildo en Santa Cruz no hubo ningún conflicto, pero sí después del cabildo. A eso de las 10 de la noche, nuestro colega que estaba cubriendo nos envió el reporte de un policía herido por la explosión de un petardo en su cara. Al final fueron 7, según el Ministerio de Gobierno, porque a una cuadra del Cristo está el Comando Departamental de la Policía, que en ese momento estaba resguardado, y claro, el discurso de Calvo fue bastante incendiario contra la policía, apuntó directamente a la policía. Entonces la tensión se trasladó al promediar las 10 de la noche hacia el comando. Sí. Y varios medios registraron esta agresión de manifestantes en Santa Cruz a la policía. Creo que esto ha quedado claro, ¿no? Sí, de ahí no pasó a mayores, afortunadamente, pero claro, ya dejó de ser pacífico el cabildo en el momento en el que los que participaban de él empezaron a querer, no sé si tomar las instalaciones del comando de la policía o agredir, pero bueno, al final se logró controlar la situación, no hubo más registro de situaciones de violencia, pero sí persiste esa mirada latente desde el pasado 28 de diciembre sobre el comando, ¿no? Sobre el edificio del comando. No sabemos si la idea es que al edificio del comando le pase lo mismo que al de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Tenemos también, esto es en Santa Cruz, ¿verdad? Tenemos también algunas imágenes en la ciudad de La Paz, en la zona sur, donde se han concentrado ya no
en la iglesia de San Miguel o en los alrededores de la iglesia de San Miguel, sino más bien para quienes conocen la zona sur, una concentración en la calle 21 en San Miguel también, pero no en la iglesia. Allí está en la calle 21 y Costanera. Ahí vemos esto todavía con luz, este momento todavía con luz, la concentración. Más tarde recibió más personas que se sumaron. Y yo te quiero comentar, Diego, algo que he visto en la zona sur, más tarde en la calle 15 de Calacoto, que me dio mucha pena. Esto a uno le da alegría porque es gente que se reúne con un objetivo, un grupo grande, mediano, pequeño, no importa, de personas que se están expresando, que se unen en una idea, en un pedido. Esto me parece democrático, me parece justo. Lo que no me parece tan bien es lo que he vivido en la calle 15, cuando había un grupo de manifestantes que estaban subiendo, me imagino, hacia la calle 21 y intentábamos cruzar un radiotaxi y mi vehículo, pero lo impidieron. Había un hueco como para poder pasar, así vivimos en el país, no aprovechamos un hueco para pasar hasta que llegue otro bloque de manifestantes. No nos dejaron y era un radiotaxi. Bueno, mi vehículo atrás, retrocedí, no hubo problema conmigo, pero sí con el radiotaxi. Y me dio mucha pena, Diego, porque este chofer de radiotaxi simplemente se aproximó sin violencia a querer pasar, y los manifestantes empezaron a golpear su auto, no el mío, sí el de este chofer de radiotaxi. Y he visto con tristeza una histeria de un grupo de manifestantes que empezaron a gritar rata masista, rata masista, rata masista. Y yo digo, ¿sabían que era masista? ¿Vieron su identificación? Su credencial, diría. Su credencial, su carnet de masista. ¿Cómo saben que un chofer de radiotaxi que quiere atravesar una calle en la zona sur es rata masista? El chofer de un transporte es rata masista porque es chofer, por su color de piel, porque se le ocurre a un manifestante. Lo veo con tristeza y me parece que eso nubla un espíritu democrático de ir y juntarse y unirse en una idea, en un pedido, ejercer el derecho a la protesta, al pedido, y en medio uno tiene estos actos que creo que rayan con la discriminación, con la intolerancia y con el racismo. Sí, es lamentable que todavía en nuestra sociedad estemos viviendo estos momentos de tanto conflicto, de tanta polarización, pero además, sobre todo, de tanto odio y resentimiento, ¿no? Parece que la bilis domina las neuronas y hay discursos cargados de odio que incitan además a este tipo de situaciones, y al final de cuentas todos tenemos derecho a pensar libremente lo que querramos pensar, seguir la ideología, la religión, la orientación sexual que vayamos a definir, está establecido en la Constitución. Entonces, el rayar estos límites de lo permitido y de lo normal, diríamos, en el sentido de está garantizada la manifestación, en el cabildo no hubo ningún problema, o en los cabildos no hubo ningún problema, salvo estos grupos radicales que parecen reproducirse cada vez más y estos discursos de odio que van calando. Y lo preocupante es eso, porque que exista un referente político que toda su lógica sea cargada en el discurso de odio, vaya y pase, pero que empiece a ganar adeptos y los adeptos empiecen a repetir o a radicalizarse aún más que el dirigente político, eso es lo preocupante. No está pasando solamente en nuestro país, sino vemos cómo está avanzando la extrema derecha cada vez más radical en Alemania que otra vez el neonazismo tiene una bancada en el Parlamento, Vox en España, bueno, Italia, Bolsonaro, tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en recién. Francia también, alrededor de Le Pen hay un sector muy conservador que también está creciendo. De Europa te propongo, Diego, que volvamos a Perú,
donde también estamos viviendo una polarización de la sociedad, una tensión, también existe racismo. Este es un cáncer en los países de la región con una alta población indígena, yo diría con alta, media y baja población indígena. El racismo forma parte de los fantasmas que hemos cultivado y multiplicado desde 1492 con el desencuentro de dos mundos. Hoy seguimos viviendo esto. Estamos en contacto con Arturo Ayala, politólogo, comunicador peruano, a quien le digo, Arturo, gracias por el tiempo, gracias por esta espera. Estábamos hablando un poquito de lo que hemos vivido acá en Bolivia hace apenas unas horas, pero queremos hoy centrarnos en Perú y vamos a partir de una actualización de la situación. Gracias a ti, Arturo. Bienvenido al Piedra, Papel y Tinta. Gracias a ustedes, un saludo a todo el pueblo boliviano. Efectivamente estamos en una situación bastante complicada en Perú. Yo mismo he tenido que estar en otro lugar ahora para la entrevista y los bloqueos en varias calles de Lima han impedido ello. Estamos en una situación bastante compleja en donde Perú acaba de romper relaciones con Honduras, acaba de retirar al embajador, y esto es parte de una serie de errores del actual ejecutivo que además hasta el día de ayer ha visto el aumento de víctimas mortales por causa de la represión, que ya son más de 60 en Perú, y estamos todavía con la convocatoria de varias movilizaciones y de diversos sectores de estudiantes, campesinos, del Ande del Perú, movilizándose hacia Lima para continuar estas movilizaciones que piden la renuncia de Dina Boluarte. A ver, yo voy a retomar algunos puntos relevantes de lo que han expresado varios mandatarios. Voy a hacer referencia al presidente de Chile, al presidente de México, al presidente de Bolivia, y de hecho creo que ha sido muy claro. No sé si tenemos la participación del presidente chileno en video. Me avisan, por favor, lo quisiera compartir en unos minutos. Y aquí ha habido una serie de posiciones de mandatarios que están pidiendo esencialmente un cese a la violencia. Esto no es propiamente un intervencionismo desde mi punto de vista, es un cerrar filas en torno al respeto de los derechos humanos en Perú, en Bolivia, en China, en Dinamarca, donde se den. Creo que forma parte de la obligación ciudadana que hoy tenemos en todo el mundo, velar por el respeto de los derechos humanos, y es claramente algo que no ha sucedido porque hay 60 muertos o más de 60 muertos. Esto quiere decir que se les fue de la mano el control, por supuesto, del orden, el control de la paz, el control del respeto a la vida. Me parece muy complejo y quisiera conocer también la opinión acá en Bolivia. Estoy junto a nuestro colega jefe de prensa de Aviala, Diego Montaño. Me gustaría conocer la percepción también primera sobre lo que está sucediendo en Perú. Bien, un saludo a nuestro colega en el Perú primero. Nosotros hemos estado como medio de comunicación haciendo un seguimiento permanente, todos los días dedicándole tiempo a la situación en el Perú, haciendo el seguimiento. De hecho, un equipo de prensa la anterior semana estuvo en territorio peruano, ingresamos 50 kilómetros desde la frontera por los diferentes puntos de bloqueo. Realmente el tema de la cobertura mediática de los medios hegemónicos que claramente están en Lima, desprecian parte de la agenda de lo que ocurre más allá del área metropolitana de Lima. Para nosotros ha sido muy difícil como medio de comunicación acceder a información sobre las represiones en el sur del Perú, sobre las movilizaciones en el sur del Perú y en el norte de Lima. Las movilizaciones, ha sido muy difícil acceder a eso. La agenda va por otro lado. Entonces debemos recurrir a medios alternativos, a periodistas independientes a través de sus páginas, enterarnos las redes sociales, porque hay un cerco, un blindaje mediático en torno al gobierno de Boluarte. Ya hablar de 60 muertos en un mes,
Yo escuchaba ayer en una entrevista en un medio peruano a un coronel retirado, además encargado de inteligencia, que mencionaba, en el sur del Perú hay bolivianos que se están movilizando porque estaban con huipalas, y las huipalas son banderas de Bolivia. Yo he visto huipalas alrededor de todos los Andes, ¿no? Es una bandera que trasciende fronteras. Efectivamente, en nuestra Constitución está reconocida como un emblema patrio, pero es una bandera que identifica a los pueblos, que tiene una historia. Claramente, para los medios de comunicación, los integrantes de ese Congreso, 130 personas, le han quitado la capacidad de votar a la gente en un referéndum para modificar cualquier situación en su país. 130 personas que se rehúsan a adelantar las elecciones por mantener sus privilegios. El fujimorismo, que claramente sigue gobernando en el Perú, no desde el Ejecutivo, sino desde el Congreso. Sino, ¿cuántos presidentes en los últimos 5 años? Hablamos de 6 presidentes. ¿Y cuántos desde que dejó Fujimori el gobierno? Han sido vacancia tras vacancia. Y tienes razón, Diego, cuando habla de un Perú centrado en Lima. Eso lo hemos advertido durante décadas, ¿no? De un Perú con un desarrollo económico centrado en Lima, con un núcleo político en Lima, con un aparato que está centrado en Lima, en lo económico, en lo social, en lo político, en los privilegios. Es decir, se está mejor en Lima que en el resto de Perú, y hoy parece que hay ese otro Perú que llega a Lima a decir: seamos todos Perú, un Perú que no sea igual a Lima, un Perú que sea igual a Perú. Y es preocupante escuchar a la presidenta decir que Puno no es Perú. Puno sí es Perú y Lima también lo es. Antes de cederle nuevamente la palabra a Arturo, quiero compartir con ustedes la declaración de Boric. Ahora sí la tengo. A ver, ¿la vamos a recordar? Profundizará su presencia internacional. Además, me sumo a las voces de quienes han condenado los sucesos acaecidos el 8 de enero en Brasilia. No podemos ser indiferentes cuando hoy día, en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Veo en el multilateralismo y en espacios como este una herramienta para el resguardo de la democracia y los derechos humanos ante el avance de liderazgos populistas y autoritarios, tanto en nuestra región como en el resto del mundo, a los que ya han hecho referencia colegas acá. A ver, sobre esto nuevamente, Arturo, la consulta, no solamente sobre las declaraciones del presidente de Chile, decía hace algunos instantes, también se ha manifestado a través de sus autoridades en México, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Bolivia, y de hecho hay una tensión, se ha mandado una carta a Bolivia porque la acusan de injerencia. Creo que está también en cuestión, en debate, el relacionamiento de la presidenta Boluarte con países de la región, Arturo. Así es, como lo dijimos al inicio, hay un aislamiento de Perú frente a la situación que se vive, que es innegable el abuso en derechos humanos, es innegable la masacre que se está dando en varios lugares, y vemos que se viene rompiendo relaciones con Honduras, nos hemos peleado diplomáticamente con Colombia, con México. En el caso de Bolivia, yo quiero aprovechar con ustedes y pedirles las disculpas a nombre de la mayoría de peruanos y peruanas, porque la fecha del Congreso de la República en el Perú
lo que ha hecho y el gobierno de Dina Boluarte señalar a Bolivia como la causante de lo que vive el Perú. Lejos de la autocrítica, del reconocimiento de fracturas históricas profundas en Perú, como el racismo, el centralismo, la exclusión, toda esta carga colonial que Lima representa, lejos de hacer un análisis profundo de las fracturas del Perú, se ha echado la culpa a Bolivia de lo que pasa en Perú. Los medios de comunicación de Lima, los congresistas de derecha, la mayoría ex militares, hablan de una intromisión boliviana, injerencia, que los ponchos rojos, realmente es una locura para ocultar las causas reales del conflicto que vivimos. Hoy estamos frente a una situación bastante delicada. A la región de Puno prácticamente se la tiene militarizada. Solo en un día murieron alrededor de 20 ciudadanos en Puno. Ha sido más el número en los días siguientes. Se les ha aislado de luz y de señal de internet en 2 provincias cortadas por el propio ejército, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación de masacre, de un estado de emergencia en el cual se está ingresando a las casas sin ningún tipo de respeto a los derechos humanos. El día de ayer, en una región al sur de Lima, cercana a Lima, que se llama Ica, en un lugar llamado el Barrio Chino, que es un barrio de trabajadores de la agroexportación, ha habido nuevamente una masacre, en donde está disparado directamente el cuerpo de las personas, se le ha cortado nuevamente la luz para ingresar a las casas, y la policía contratando, junto con los empresarios de la zona, a sectores lumpenescos de la sociedad, ¿no? A delincuentes, pagando bonos para que participen del desbloqueo de la carretera. Es una situación preocupante la que vive el Perú. Es una situación en la cual estamos aislados internacionalmente. De manera interna hay un parlamento que no quiere el adelanto de elecciones, pese a que ya nos está costando más de 60 muertes. Es darle el espacio a la población. Las últimas encuestas son claras. 71% de peruanos rechaza el gobierno de Dina Boluarte. El 80% de peruanos ha rechazado que Dina Boluarte haya asumido y no convocado inmediatamente a elecciones. El 80% de peruanos. La popularidad del Congreso de la República es de menos del 10% de aprobación. Ese menos del 10% de aprobación es el que está gobernando actualmente el Perú y que está asesinando en la práctica a la protesta social, que está ilegalizada en un estado de emergencia que prohíbe las libertades democráticas que deberíamos tener. Pese a ello, Lima vive diariamente jornadas de movilización. El martes ha sido la última jornada grande. Hoy se anuncia una siguiente jornada y estamos a la espera de lo que la Central General de Trabajadores señale en las siguientes horas en una reunión que va a tener. Arturo y Diego, quiero compartir con ustedes para poner más insumos a este diálogo un informe de la agencia de noticias AFP que da cuenta de las protestas y de algunas consecuencias. Escasez de alimentos es una de ellas que también atenta contra el bienestar de las y los peruanos. A ver, vamos a ver esta información. Ante las manifestaciones que piden la salida de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ella respondió el miércoles que no se rendirá ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas, que no forman parte del ordenamiento constitucional ni la tradición democrática. Sus declaraciones ocurrieron en una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la OEA, en la que abogó por realizar nuevas elecciones. Tras 6 semanas de manifestaciones y bloqueos de carreteras que han dejado 46 muertos, gobiernos de otros países, ONGs y organismos de derechos humanos han criticado el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Las protestas en Perú han resultado en escasez de productos básicos en varias zonas del país. Los alimentos no llegan a su destino porque cientos de camiones se encuentran varados en las carreteras de las regiones de Ica y Puno. Los comerciantes de mercados de las ciudades de Juliaca y Puno triplicaron los precios de artículos como la papa y el tomate. Hay escasez de gas licuado de petróleo, principal combustible para vehículos y uso doméstico en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno, todas regiones del sur del país. No hay combustible, estamos con desabastecimiento gracias a los protestantes, ¿no? Estamos hartos de tanta protesta. Consecuencia de que estamos ahorita así. Hemos luchado con todo. Ahora habrá que agradecer a la señora Dina
que esté subiendo más y que siga subiendo más. ¿Qué podemos hacer? Gracias a esa señora Dina, ahorita está así, el pueblo se va a morir de hambre. En la región amazónica de Madre de Dios, fronteriza con Brasil y Bolivia, se registra desabasto de alimentos y combustibles por los bloqueos en la carretera interoceánica que conecta la costa sur de Perú con ciudades brasileñas. La gasolina ha ido subiendo y en varias zonas indican que el precio del balón de gas ha aumentado más del doble su precio. Porque lo que cuesta 18, imagínense aumentar al doble. Entonces, ¿de quién de su bolsillo sale la plata? Es de nosotros mismos. Las protestas estallaron tras la destitución y detención del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre por intentar disolver el Parlamento y gobernar por decreto. Bien, la situación política en Perú tiene, por supuesto, estas otras consecuencias en la economía, siempre después de las pérdidas de la vida. Cualquier consecuencia siempre después de la pérdida de las vidas, que me parece que es lo más triste, lo lamentable, lo que habla mal de nosotros como sociedad, cuando permitimos que la violencia nos exceda, la intolerancia. Me decía hace unos instantes, Diego, que ha habido también violencia contra propios periodistas en Perú. Quisiera también compartir contigo algo de esto. Sí, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, a través de un comunicado, cuestionó el accionar de la policía, ¿no? En medio de las manifestaciones que se realizan en Lima, varios periodistas y fotoperiodistas de agencias internacionales fueron agredidos por parte de la policía, los gasificaron y rápidamente la Asociación de Periodistas salió a cuestionar y a rechazar este tipo de violencias. No discriminó estos periodistas, qué bien que les hayan hecho o qué mal a estos otros, pero fue categórico el rechazo de la Asociación de Periodistas del Perú, como debería ser siempre, ¿no? Antes de cederle la palabra nuevamente a Arturo, que está en Perú, quiero compartir con ustedes dos tweets de la Cancillería peruana. ¿Los tenemos listos ya? Ahí está. Cancillería de Perú: el gobierno ha retirado definitivamente al embajador de Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro en su intervención en la CELAC, desconociendo al gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte. Ese es un tuit. Pasemos al segundo, por favor. El vicecanciller Ignacio Higueras transmitió hoy al embajador de Chile el malestar que ha generado en el gobierno peruano la manera irrespetuosa en la que el presidente Gabriel Boric se refirió en su intervención en la CELAC a la presidenta de la República, Dina Boluarte. A esto, obviamente, hay que añadir esta carta que también se ha enviado al gobierno boliviano, al presidente Luis Arce, también acusándolo de injerencia. Esto es complicado, lo hemos vivido en el gobierno transitorio de Yanine Áñez en Bolivia, porque la ruptura de relaciones, la tensión con países no le puede hacer bien a un país. Le recuerdo a mi colega Diego y a Arturo también que en el gobierno de Yanine Áñez se interrumpieron relaciones con España, con México, con Cuba, con Venezuela, con Argentina, y esto obviamente no hace sino entorpecer los mecanismos de relacionamiento entre países de la región y países de otros continentes, y al mismo tiempo aísla, ¿verdad? Y no nos permite encontrar soluciones en un momento de tanta tensión. Yo lamento enormemente las muertes, porque eso ya no tiene retroceso. La crisis económica se puede salvar, los odios se pueden encaminar, la muerte ya no tiene retorno. Arturo, quisiera un poquito una mirada general con todos estos insumos que hemos puesto en tu mesa. Así es, hemos visto también, como se señaló, la agresión al periodismo en el Perú. Incluso de los medios que defienden a Dina Boluarte, la represión policial ha sido totalmente abusiva. Hay periodistas que han filmado cuando los policías los agreden, les retiran las cámaras, perdigonean las cámaras, destruyen los aparatos.
Es una situación bastante complicada la que vive el Perú y cada vez, como bien se ha dicho aquí, nos estamos aislando como pasó con Bolivia en el gobierno de Áñez. Pero también como pasó en Bolivia, esperemos, al final el pueblo pueda ser quien decida una salida a la situación. En Perú hay dos tipos de salida. Una salida autoritaria que pide más balas, más represión, más cárcel, que pide ilegalizar la protesta totalmente, o que aquel que sea detenido por la protesta social sea impedido de postular a cualquier cargo público, como acaban de presentar un proyecto de ley desde la ultraderecha en el Parlamento, lo cual sería realmente una medida totalmente antidemocrática, esperemos que no pase. Y una salida que lo que busca es la consulta democrática para nuevas elecciones adelantadas y que sea el pueblo el que decida, para renovar instituciones totalmente deslegitimadas, como el Congreso de la República, la Presidencia, como hemos visto, para consultar sobre una nueva constitución. En el Perú lo que tenemos es una crisis extendida, que hoy tiene un capítulo más, que es parte del desgaste, de la caducidad del modelo constitucional, de la institucionalidad que emana de la Constitución del 93 de Alberto Fujimori. Esa constitución y ese marco institucional no dan más. El Perú necesita una refundación, un debate ciudadano, democrático, una reflexión general que permita refundar al país sobre bases de amplia democracia y de amplia reflexión, que es lo que hoy no está pasando. Hay dos caminos en Perú. Un camino hacia la consulta democrática, hacia que el pueblo busque una salida en paz, o un camino que pide más balas, y más sangre de nuestro pueblo, que realmente yo no recuerdo desde el fujimorismo una situación parecida a lo que vivimos desde la guerra, desde el conflicto armado interno que tuvimos. Esto es realmente una situación inusual, pese a las crisis políticas que hemos tenido. Hace unos años, un par de años, tuvimos a Manuel Merino, que fue presidente por 5 o 6 días en Perú, la calle los pudo sacar, pero ahora se están aferrando. Realmente hay un bloque hegemónico que va desde el Congreso de la República, el Poder Judicial, con un rol totalmente golpista, un rol cómplice de lo que está pasando, la Presidencia, el Poder Empresarial, el Poder Comunicacional, que son los que hoy tienen las riendas del poder en el Perú y que lastimosamente son los que han llevado a esta situación que estamos viviendo. Les propongo, Arturo, Diego, una pequeña pausita y enseguida volvemos dejando pendiente esto que acaba de abrir, esta puerta que acaba de abrir Arturo, que es los escenarios. Creo que el escenario de la violencia, de profundizar esta espiral de la violencia no nos va a llevar a mucho. Vayamos pensando en los escenarios en Perú, en el marco de lo que dictan las normas y de lo que también dicta el respeto a los derechos humanos, plantear algunas soluciones. No me voy a la pausa, voy a terminar ahora porque enseguida viene un segundo tema. Me voy ahora a las conclusiones ya para cerrar, pero sí muy focalizadas en los escenarios. ¿Cuáles serían los escenarios, Diego? ¿Cómo estás viendo desde acá, desde Bolivia, los escenarios que no tengan que ver con la violencia? Escenarios que no tengan que ver con la violencia tendrá que ser una salida democrática, y la salida democrática es básicamente escuchar a ese pueblo movilizado, que pide elecciones ya, un nuevo contrato social, que es la redacción de una nueva constitución que deje atrás esa constitución que el fujimorismo redactó a su medida, y el cierre del Congreso, que forma parte, por supuesto, de ese nuevo contrato social, ¿no? Es básicamente la agenda con la que nosotros arrancamos el siglo XXI como país, que el 2008 y 2009 con la promulgación de la nueva Constitución se pudo cerrar, diríamos, y va a pasar por ahí. El tema está en que tienes 130 personas que le usurparon, que son los congresistas, le usurparon el poder de decisión a la gente, le usurparon el poder de decisión a través de un referéndum, el poder modificar algo tan elemental para una sociedad como su constitución. Entonces, mientras eso no pase, la salida que están planteando Boluarte, el gobierno y quienes lo apoyan,
también en el concierto internacional, va a ser muy similar a la salida de Áñez en nuestro país, porque los escenarios, salvando las diferencias, son bastante similares. Lo propio para Arturo Ayala, desde Perú había iniciado estos escenarios posibles. La propia presidenta Dina Boluarte ha hablado también de próximas elecciones. ¿Qué es lo que estaría poniendo trabas a un nuevo escenario de elecciones y de apertura también a una constituyente en Perú? Primero, como señalaron con acierto, la derecha parlamentaria ha bloqueado la posibilidad de un referéndum constituyente en Perú. Es una medida antidemocrática. Por ley han prohibido que prenda una nueva constitución. Esto debe ser revertido en un siguiente parlamento. Estoy seguro que va a tener una correlación distinta a la actual. En segundo lugar, efectivamente, la propia Dina Boluarte ha señalado de que las elecciones podrían ser en octubre de este año. Esto producto de la protesta social de los últimos días. Es un proyecto que estaría presentando el Consejo de Ministros. Pero acá lo fundamental es, como bien lo ha dicho el colega, el Parlamento, estos 130 parlamentarios no se quieren ir, a pesar de las muertes. Ellos dicen, por último, que haya elecciones solo del presidente y no del Congreso, lo cual no haría más que exacerbar la calle nuevamente, y es una medida totalmente irresponsable. El Congreso de la República tiene menos del 10% de aprobación. Estamos hablando de una institución totalmente desprestigiada, que la gente rechaza mayoritariamente y que aferra. Y creo que ese es el factor fundamental de la crisis que vivimos, el intento del Congreso de la República de gobernar como poder central, de la mayoría de derecha del Congreso, de gobernar como poder central en el país y sometiendo a otros poderes. El Poder Judicial, señalaba hace unos minutos, en el Perú está cooptado también por los sectores de la derecha y está jugando un rol político bastante vergonzoso y contrario al rol que debería jugar, criminalizando la protesta social, actuando contra los líderes de izquierda y generando una cancha en la cual sola puede existir la derecha política en el Perú. Estoy seguro que el movimiento ciudadano que vemos en los últimos días va a permitir una salida democrática, como ya dijimos. Hay otros tipos de salida en la crisis peruana. El pueblo elija, que el pueblo decida, que el pueblo canalice sus inquietudes con acciones de manera democrática y en paz, o meter más balas, más gente a prisión, más heridos que se cuentan por más de 100. Y eso es lo que no queremos. Queremos una salida democrática en Perú. Gracias, Arturo Ayala, politólogo y comunicador peruano, por estar con nosotros. Vamos a volver a invitar a Arturo a hacer el seguimiento de esto que está sucediendo en Perú y que, por supuesto, lo lamentamos en primer lugar los bolivianos, que estamos tan cerca de ustedes en lo geográfico, en lo histórico, en el sentimiento también. Un abrazo a Arturo y será hasta pronto. Gracias también a Diego Montaño, jefe de prensa de Abya Yala, por habernos acompañado y haber contribuido a esta noticia en desarrollo. Gracias a ambos. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias.